Buenas tardes, apreciado tutor Álvaro Daniel Saria. Mi nombre es Tania Yalile Cuastumán. Actualmente me encuentro matriculada al programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la Facultad de la Salud. El tema que voy a hablar es sobre las biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas son proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Sea paso en la carrera de Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas. Mi tema al cual desarrollar es sobre las biomoléculas orgánicas. Se les llama macromoléculas o moléculas de la vida. Estas que se basan en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo. Vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son compuestos orgánicos más abundantes de los vertebrados. Representan el 50% del peso seco de los tejidos. Todos los procesos biológicos dependen de la presencia o actividad de este tipo de sustancias. Funciones de las proteínas. Las proteínas tienen una función defensiva. Crean los anticuerpos y regulan factores contra agentes extraños e infecciosos. Contra toxinas bacterianas como venenos de serpientes o la del botulismo. Son proteínas generadas con funciones defensivas. Las mucinas protegen las mucosas y tienen efecto germicida. El fibrinógeno y la trombina contribuyen a la formación de coágulos en la sangre. Para evitar las hemorragias, las inmunoglobulinas actúan como anticuerpo ante antígenos. Las proteínas tienen otras funciones reguladoras, puesto que ellas están formados los siguientes compuestos: hemoglobina, proteínas plasmáticas, hormonas, jugos digestivos, enzimas y vitaminas que son causantes de las reacciones químicas que suceden en el organismo. Algunas proteínas, como la ciclina, sirven para regular la división celular y otras regulan la expresión de ciertos genes. Las proteínas cuya función es enzimática son las especializadas y numerosas. Actúan como biocatalizadores, acelerando las relaciones químicas del metabolismo. Las proteínas funcionan como amortiguadores, manteniendo en diversos medios tanto el pH interno como el equilibrio osmótico. Es la conocida función osmotática de las proteínas. La contracción de los músculos a través de la miosina y actina es una función de las proteínas contráctiles que facilitan el movimiento de las células, contribuyendo a las microfibrias, que son las responsables de la contracción de los músculos. La función contráctil de las proteínas también está implicada la dineína, que está relacionada con el movimiento de los cilios y flagelos. Función estructural de las proteínas. Forman tejidos de sostén y relleno, que confieren elasticidad y resistencia a los órganos y tejidos, como el colágeno del tejido conjuntivo fibroso, la reticulina y la elastina del tejido conjuntivo elástico. Este tipo de proteínas se forma en la estructura del organismo. Algunas proteínas forman estructuras celulares como las histonas, que forman parte de los cromosomas que regulan la expresión genética. Algunas glucoproteínas actúan como receptores formando parte de las membranas celulares o facilitan el transporte de sustancias. La función energética de las proteínas para el organismo, pudiendo aportar hasta 4 calorías de energía por gramo. Ejemplo: la lactoalbúmina de la leche o la ovoalbúmina de la clara de huevo.
la ordeína de la cebada y la gliadinina del grano de trigo. Las funciones de transporte. Ejemplo de ellos son la hemoglobina y la mioglobina, transportadoras de oxígeno en la sangre en los organismos vertebrados y en los músculos, respectivamente en los invertebrados. La función de las proteínas, como la hemoglobina, que transporta el oxígeno, la realiza la hemoglocianina. Las proteínas son moléculas de gran tamaño. Están constituidas por unidades estructurales llamadas aminoácidos, que son compuestos por un grupo ácido carboxilo y un grupo básico amida. Los aminoácidos se obtienen de los alimentos y se llaman aminoácidos esenciales. Los aminoácidos se pueden fabricar nuestro propio organismo a partir de otras fuentes que se llaman aminoácidos no esenciales. Los aminoácidos esenciales son la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, la treonina, el triptófano, valina y alanina. Los aminoácidos no esenciales son la arginina, el ácido aspartico, la cisteína, el ácido glutámico, la glutamina, la glicina, la ornitina, prolina, serina, taurina y tiroxina. Clasificación de las proteínas. Las proteínas simples o holoproteínas, las cuales forman exclusivamente o predominantemente por aminoácidos. Las proteínas simples constan de un solo aminoácido o de sus derivados. Cuando se hidrolizan por ácidos, alcálisis o enzimas, las proteínas simples producen aminoácidos únicos de sus derivados. Las albúminas. Estas proteínas son solubles en agua, que se encuentran en todas las células del cuerpo y también en el torrente sanguíneo. Las lactoalbúminas, que se encuentran en la leche, y las ceroalbúminas, que se encuentran en la sangre. Las globulinas. Estas proteínas son insolubles en agua, pero son solubles a soluciones salinas divididas con fuertes ácidos y sus bases. Las globulinas son la lactoglobulina de la leche y la ovoglobulina. Las glutelinas. Estas proteínas son solubles a ácidos diluidos y en alcálisis. Las prolaminas. Estas proteínas son solubles en un 70 o 80% de alcohol. Entre ellas podemos destacar el fliaclin de trigo y la ceacina de maíz, que se encuentran únicamente en materiales vegetales. Albuminoides. Los albuminoides o los selenoproteínas son insolubles a todos los disolventes neutros. En los alcálisis diluidos y en los ácidos, en tejidos conectivos, en el cabello y en las uñas. Capas queratinizadas de la piel y en la corteza o corteza del cabello y de las uñas, y el colágeno que se encuentra en las fibras blancas del tejido areolar. Las histonas. Estas son proteínas solubles en agua en las que los ácidos básicos amínodos son prominentes, son ricos en argina y en lisina. Las eucariotas del ADN de los cromosomas se asocian con las histonas en la formación de las nucleoproteínas. Las protaminas. Estas proteínas son solubles en agua y polipeptídicos básicos del bajo peso molecular. Los aminoácidos argininos, la cadena polipeptídica, consiste en 28 residuos de aminoácidos, entre los que incluyen 19 argininas y 8 o 9 aminoácidos no básicos. Las protaminas se encuentran unidas al ADN de los espermatozoides de algunos peces.
Ejemplo de protaminas son la salmina del salmón y la esturina de los esturiones. Las proteínas conjugadas consisten en proteínas simples combinadas con algún componente no proteico. Los grupos no proteicos se llaman grupos prostéticos y las proteínas conjugadas se incluyen en el siguiente grupo. El nucleoproteínas. Es la unión de una proteína más ácido nucleico. Las nucleoproteínas son proteínas combinadas con ácidos nucleicos. Ejemplo: núcleos de eritrocitos. Casi el 100% de las nucleoproteínas son combinaciones de ácidos nucleicos con protaminas de proteína básica simple. Las nucleistonas son combinaciones de ácidos nucleicos con la proteína básica de la histona simple. Además, existen varias proteínas ácidas y las proteínas no histonas. Las glicoproteínas es la unión de unas proteínas más carbohidratos. Las glicoproteínas son proteínas combinadas con carbohidratos. La mayoría de las glicoproteínas es la unión que hace entre las asparaginas y el acetilglucosamina. Las glucoproteínas se dividen en dos categorías principales: las intracelulares y las secretoras. Las glicoproteínas intracelulares están presentes en las membranas celulares y tienen un papel importante en la interacción y el reconocimiento de la membrana. Ejemplo: las glicoproteínas secretoras, las glicoproteínas plasmáticas, que las encontramos en las segregaciones del hígado. La tiroglobulina, que son las segregaciones de las glándulas tiroideas. Las inmunoglobinas son las secreciones de las células plasmáticas. Las ovoalbuninas son las secreciones por el oviducto de la gallina. La ribonucleasa, la enzima que descompone el ARN, y la desoxirribonucleasa, la enzima que descompone el ADN. Las lipoproteínas, estas son unas proteínas conjugadas con lípidos. Hay 4 tipos de lipoproteínas: las lipoproteínas de alta densidad y las lipoproteínas de baja densidad, o las lipoproteínas de pre y los kilomicrones. Las metalproteínas, estas proteínas conjugadas con iones metálicos que no forman parte de un grupo proteico. Entre estas se incluyen la ceruloplasmina, es una enzima con actividad oxidasa que puede transportar el cobre en el plasma. Siderofilin, que se encuentra en el hierro. Proteínas estructurales. Son el tipo más abundante de entre todos los tipos de proteínas de nuestro organismo. Si tenemos en cuenta el porcentaje de las proteínas que representan respecto al total. Colágenos. Lo encontramos en los tejidos conjuntivos y cartilaginosos. Las queratinas. Están en las formaciones epidérmicas como pelo, uña, plumas y cuernos. Elastinas. Las encontramos en tendones y vasos sanguíneos. Las fridoínas. Las encontramos en hilos de sedas como el de las arañas y otros insectos. Las proteínas tienen una estructura, que son estructura primaria. La estructura primaria es una proteína de una cadena lineal. Esta secuencia está codificada por los genes, ejemplo la insulina. La estructura secundaria es cuando una cadena de AC se tuerce de forma espiral y forma un zigzag. Se produce por la formación de fuentes de hidrógeno entre varios AAC, ejemplo la queratina. Esta se produce por la formación de puentes de hidrógeno entre varios, ejemplo la queratina. La estructura terciaria
Es la conformación espacial definitiva en cuanto entre los aminoácidos que la contienen, azufre y forman enlaces disulfuro. Cada estructura terciaria se conoce como peptídido. Ejemplo, la seda de las telas arañas. La estructura cuaternaria es la estructura más compleja, en la cual se forman agregados de péptidos. Solo se manifiesta en las proteínas fibrosas o globulares. Ejemplo, la hemoglobina. Los carbohidratos. Los carbohidratos son hidratos de carbono o carbohidratos o glúcidos. Es el principal componente en los seres vivos. Los carbohidratos se encuentran abundantes en tejidos vegetales, formando elementos fibrosos o leñosos de estructura. Los carbohidratos los encontramos en tubérculos, semillas y frutos. Funciones de los carbohidratos. Su principal función es dar energía. Los carbohidratos aportan 4 kilocalorías por gramo de peso seco. Una pequeña parte se almacena en el hígado y músculos como glucógeno, que equivale al 0,5% del peso del individuo. El resto se transforma en grasas y se acumula en el organismo como tejido adiposo. Una ingesta diaria de 100 gramos de hidratos de carbono sirve para mantener los procesos metabólicos. Ahorro de las proteínas. Si el aporte de los carbohidratos es insuficiente, se utilizan las proteínas para fines energéticos, relegando su función plástica. Regulación de los metabolismos de las grasas. En caso de la ingestión deficiente de carbohidratos, las grasas se metabolizan anormalmente, acumulándose en el organismo como cuerpos cetónicos, que son productos intermedios de este metabolismo, provocando así problemas de cetosis. Estructura de los carbohidratos. Contribuyen a una porción pequeña de peso y estructura del organismo, pero de cualquier manera no se excluye esta función de la lista, por mínimo que sea su indispensable aporte. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en monosacáridos, que son azúcares simples, son cristales de color blanco y son solubles al agua y son de sabor dulce. Los oligosacáridos son compuestos por la unión de 2 a 10 monosacáridos. Los polisacáridos son moléculas de gran tamaño constituidas por la unión de numerosos monosacáridos dispuestos en cadenas lineales. Los monosacáridos se pueden clasificar en trioasa, fructosas, pentosas, hexosas, hectosas y nanosa. Los disacáridos están formados por 2 azúcares hexosas, de cuya unión se elimina como residuo del agua. La maltosa está constituida por 2 moléculas de glucosa unidas mediante un enlace peptídico para dar así un 1,4 glucosídico de maltosa. Es un azúcar reductor soluble al agua. Es un producto obtenido durante la degradación enzimática del almidón. Ejemplo: la germinación de la cebada, que se obtiene de la maltosa a partir del almidón por acción enzimática de la amilasa. Una vez germinada y secada la cebada malta, se emplea en una elaboración de cerveza y whisky de malta. La sucrosa está constituida por una molécula de glucosa y una fructosa, ampliamente distribuida en la naturaleza y en la mayoría de las plantas. La sucrosa tiene una fuente rica de sucrosa, azúcar de caña, que equivale al 20% de sucrosa, azúcar de remolacha, que equivale al 15% y al 20%, y zanahorias.
La sucrosa, azúcar, es utilizada para endulzar los alimentos. Disacáridos. Los disacáridos en la planta se usan para almacenar energía por corto tiempo. La sacarosa es la unión de la glucosa más la fructosa. La lactosa es la unión de la galactosa más glucosa. Y la maltosa es la unión de la glucosa más glucosa. Los polisacáridos. Un polisacárido es un polímero que está compuesto por una extensa sucesión de monosacáridos. Es la unión entre sí a través de enlaces glucosídicos. Los homopolisacáridos están compuestos de un gran número de hexosas o en el menor grado de residuos de pentosas. Muchos de ellos se les encuentra en vegetales y animales como material alimenticio de reserva, por ejemplo, el almidón o glicógeno, o como elementos estructurales, por ejemplo, la célula y la quitina. El almidón está compuesto con dos componentes estructurales como la amilasa y la amilopectina, que es un 20 a 30% de amilasa y un 70 a 80% de amilopectina. La unidad fundamental de esos dos componentes estructurales es el alfa-glucosa. El almidón es la forma química de almacenaje de azúcar o glucosa en los vegetales, que se encuentra en los tallos, frutos, semillas y hojas. Representa la mayor reserva alimenticia de los carbohidratos para los vegetales y consecuentemente constituye el mayor componente de carbohidratos en los alimentos de animales. Puede representar hasta el 70% del peso de las semillas y hasta el 30% de los frutos, tubérculos y raíces. Metabolismo de los carbohidratos. Enzimas para la digestión de los carbohidratos. Allí podemos observar el cuadro y nos podemos dar cuenta de cómo las enzimas hacen la digestión de los carbohidratos para así contener su producto. Los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas básicamente por carbono, hidrógeno y oxígeno. Este está en porcentajes muy bajos. Son la principal reserva energética del organismo. Estos se emplean como reservas para el cuerpo y se acumulan como tejido adiposo. Los lípidos están presentes en aceites vegetales, frutos secos como el maní, la nuez, las grasas de animales como el tocino, la mantequilla, entre otros. Las ceras son los compuestos más simples y estos son lípidos que son completamente insolubles en el agua. Funcionan como impermeabilizantes y tienen una consistencia firme. Se componen como un ácido graso y un alcohol de cadena larga. Estas son producidas por las glándulas sebáceas de aves y mamíferos para proteger sus plumas y pelos. Los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. Los saturados son los que carecen de dobles enlaces, que se encuentran en las grasas de origen animal a temperatura ambiente. Son sólidos como la manteca, la mantequilla y el tocino. Los insaturados son los que poseen dobles o triples enlaces. Se encuentran en las grasas de origen vegetal a temperatura ambiente, son líquidos como el de oliva, canola, maíz, soya, girasol y la margarina. Los fosfolípidos resultan de la unión de una molécula de glicerol con dos moléculas de ácido graso y una de fosfato. Son moléculas antipáticas.
son los componentes estructurales de las membranas celulares. Los esteroides. Los esteroides son lípidos insaponificables derivados de una estructura de 4 ciclos, es decir, de 3 a 6 carbonos y de 1 y de 5 funcionados. El más conocido es el colesterol, de tal cual se derivan numerosas hormonas. El colesterol. Hay 2 tipos, el de alta densidad que tiene más proteína que lípido. Es transportado al hígado donde sale a la circulación y se metaboliza en la bilis. El colesterol de baja densidad con menos proteína y más lípido es el llamado malo. Este es el que se encuentra en la circulación y se deposita en las paredes de las arterias. Puede provenir de la alimentación o de la genética.